creados para servir. Fuimos creados en un instante para adorar, pero en la economía de Dios también desea que le sirvamos a Él. Así que vamos a buscar nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 4, y me gustaría que nos pongamos en pie a medida que vamos encontrando el texto. En reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer el 4, vamos a leer el capítulo 4, versículo 1, 2, 5 y 6. Dice la palabra del Señor así, lo vamos a poner en pie, si no, véanlo ahí en la pantalla, pero en pie. Dice la palabra del Señor así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vamos a orar. Amado Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu bendita presencia. Te pedimos, oh Señor, que tú nos enseñes en esta hora. Estamos aquí, Señor, para eso, para que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nuestros corazones, para enseñarnos tu bendita y eterna palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Creados para servir. Qué tema más hermoso, ¿verdad? Creados para servir. Cuando nosotros servimos, nosotros nos sentimos importantes. Fíjense que cuando las personas llegan a su mayoría de edad, cuando uno llega a la tercera edad que le dicen, esa es una de las cosas que más agobia al ser humano, es que ya no lo ocupan para nada, ya no se siente útil y poco a poco se va marchitando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados para servir y tenemos como ejemplo nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que dejó su gloria para venir a la tierra, no para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Quiero en esta tarde, en el nombre del Señor, compartir esta parte de lo que es el siervo, lo que es el servicio. Se entiende por siervo que es una palabra que casi ya no se oye, ¿verdad? Hoy se oye más líder, se oye más apóstol, profeta. Son palabras que como que están más de moda. Pero la Biblia dice que Dios anhela que usted y yo seamos siervos. Ahora, se entiende por siervo aquella persona o individuo que está sujeto a una autoridad. Esto es bien importante, hermanos. A una autoridad en particular, o que sirve a otra persona que posee mayor autoridad que éste. O sea, todo aquel que sirve reconoce que hay uno mayor que él y ante él usted tiene que humillarse. Dios dice que eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Ahora, nosotros vivimos en medio de una cultura y de una sociedad muy egoísta, en el sentido de que todo queremos que nos hagan a nosotros y todo queremos que sea nuestro. El Señor busca siervos para llevar a cabo la buena obra que Él anhela para la humanidad. ¿Cuál es la buena obra que el Señor anhela para la humanidad? Bueno, salvar las almas del virus más terrible que azota a la humanidad. Hay un virus que hoy anda dando por ahí, ¿verdad? El coronavirus. Pero el virus más grande y más temible es el virus del pecado. ¿Por qué? Porque el virus del pecado no solamente te destruye en este mundo, sino que también te priva de la vida eterna. Entonces Dios busca siervos que se unan a su causa para trabajar, para combatir ese virus. ¿Y sabe qué? Ya hay una medicina para ese virus. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y para eso Dios anhela siervos
que obedezcan, que se sometan a su Señor y que se unan a la obra que Él ha establecido desde antes de la eternidad. Quiero, hermanos, compartir lo que Pablo también compartía a los corintios. En el versículo número 1 dice Pablo: porque acuérdese que no hay cosa más grande para el hombre que ser adorado por el mismo hombre. He oído algunos cantantes que dicen el alimento de un cantante es el aplauso. Esa es una media verdad, porque ellos cobran mucho también. Entonces lo que ellos dicen, lo que más me alimenta mi ego, mi personalidad, es el aplauso, es que la gente los alabe. Bueno, a todo el mundo le gusta que lo alaben y que lo halaguen. Entonces es un mundo donde se alaba a aquellas personas que están por encima de alguien. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que en el reino de Dios no debe de ser así. En el reino de Dios no deben de haber estrellitas. En el reino de Dios todos somos siervos. ¿Por qué? Porque el siervo está bajo la autoridad de su Señor. Aquel que no es siervo es porque es Señor. Así que, hermanos, es muy importante este tema de esta tarde, para que nosotros aprendamos a vivir una vida sometida a Dios. Usted dice: pastor, yo pensé que iba a hablar del coronavirus. No, yo no voy a hablar de eso ya está, las noticias están. Es más, se recomienda que no escuche muchas noticias. Pero le voy a decir una cosa: creo que si usted aprende en esta tarde a ser fiel a Dios, ese es el sello para que no le entre ningún virus en su vida espiritual. Porque el siervo de Dios que se humilla, ese alaba y glorifica a su Señor. En el tiempo de Pablo, ya hemos leído por el contexto en el versículo del capítulo 1, había partidismo ahí en la iglesia. Unos decían que era de Pablo, otros eran de Apolo. Hay personas que tienen sus predicadores favoritos, su iglesia favorita. Bueno, quizá hay pastores que le pueden gustar a uno más el verbo, ¿verdad? La forma de compartir. A mí en lo particular hay pastores que me gusta escucharlos. Me gusta escucharlos no solamente en la forma en que lo hacen, sino porque el contenido que dan es bíblico. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ustedes saben, hermanos, quiero saber un poquito, que Pablo no tenía un tono de voz, según dicen las escrituras. El tono de voz de Pablo molestaba, era así, chillaba. No era muy agradable escuchar al apóstol Pablo, pero el contenido que él daba en su palabra, en la palabra que predicaba, eso era poderoso. Ahora, así pues, dice Pablo, les está enseñando a los corintios y les dice: esta es la forma en que yo quiero que ustedes vean a un siervo de Dios. Hermanos, hoy más que nunca se ha levantado la idolatría a los siervos de Dios. Y Pablo dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo habla aquí: ténganos los hombres, se refiere a Apolos y por extensión a los demás ministros. Pablo dice: a nosotros los siervos de Dios, yo quiero que ustedes nos tengan de esta forma. La iglesia en Corinto todavía hacía partidos, y unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, pero el problema no era de los líderes, el problema era de la iglesia que se iba atrás de sus nombres. Recordemos, hermanos, que en una obra el grande es el Señor de la obra. Amén. Ese es el grande. Los demás siervos, pero aquí viene algo bien importante, con diferentes responsabilidades. Aquí Pablo quiere hablar a los corintios en cuanto a esto. Siervos de un solo Señor, pero con diferentes responsabilidades. Ahora mismo está aquí la iglesia completa. Todos somos siervos, todos somos miembros, pero cada uno de nosotros tenemos responsabilidades distintas. Y en esa responsabilidad que Dios le da a usted, Dios espera que usted sea fiel. Porque ya vamos a ver que eso es una de las cosas hermosas. Pablo les instruye en la forma correcta de cómo ver a un siervo de Dios. En el versículo 1 dice: así tengan los hombres como servidores. Miren, servidores es una palabra interesante que el apóstol Pablo usa. En el reino de Dios, el liderazgo es dos cosas: servicio y mayordomía. Servicio y mayordomía. Marcos capítulo 10, 44 al 45, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos
cómo es la mentalidad que ellos deben tener en cuanto al servicio del Señor entre los unos y los otros. Dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Usted quiere ser grande en la obra de Dios? Bueno, usted tiene que comenzar por servirle a los demás. Aquí no hay cosa como dar órdenes. No, señor, usted tiene que servirle a los demás, y ese servicio lo hace grande en el reino de los cielos. Es increíble eso, ¿no? Pero para servirle a los demás, usted tiene que olvidarse de usted mismo, de su tiempo, de su cansancio, de tantas cosas, porque usted está sirviendo a los demás. Ahora, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Fíjese qué interesante. Dios, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Dios vino a servir. Por eso, hermanos, que el privilegio más grande de un ser humano es ser siervo de Dios. Porque cuando usted sirve a Dios es cuando imita a su Padre Celestial. Y no solamente para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La teología de Pablo va de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo. Pablo quería que todos le vieran a él y a sus compañeros en el ministerio como los mensajeros humildes a quienes Dios había ordenado. Ese era el deseo de Pablo. Son simples siervos de un gran Señor. Pablo quería que la iglesia los vieran como servidores. El siervo administrador trabaja bajo autoridad. Esto es bien importante, hermanos. Y algún día va a rendir cuentas por su fidelidad. Usted dice: pastor, pero yo aquí no tengo mucho que hacer. Bueno, si usted es un hijo de Dios, usted es un miembro del cuerpo de Cristo, y como miembro del cuerpo de Cristo, usted está llamado a edificar. Su testimonio es muy importante. Su vida es muy importante, y lo que hace para el Señor es muy importante. Un día lo van a llamar a cuentas a usted y le van a decir: ¿qué hiciste con el talento, con el don que yo te di? No, yo era muy penoso, Dios, y por eso lo enterré. Ah, bueno. ¿Qué hiciste? Pero por eso los siervos de Dios no pueden hacer lo que quieren ni decir lo que quieren. Mire, Pablo expresa su humildad con el empleo de una palabra: servidores. Así tengan a los hombres por servidores. Aquí Pablo usa la palabra uperetes. Y esto es bien importante, hermano, y quiero que presten mucha atención a esa foto. La palabra que Pablo usa para decir ténganos los hombres como siervos es la palabra uperetes, la cual describe un siervo subordinado al comandante de una nave. Quiero explicarles un poco eso. En los tiempos antiguos habían barcos movidos por velas, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema con esos barcos? El problema con esos barcos era que se iban de acuerdo, el viento los iba llevando. Pero también habían barcos que eran movidos por remos, ¿verdad? Estos barcos tenían tres partes. Estos barcos, si usted puede ver la parte que está allá de aquel lado, tiene como 3 pisos. Y en cada uno de esos pisos estaba la parte alta, la parte mediana y la parte baja. Y en cada una de esas partes iban remeros, hombres que iban remando. Unos que iban en la parte alta, en la parte de medio, y los que iban en la parte baja. Bueno, remar en la parte más baja era lo más duro. Y Pablo se estaba refiriendo que como siervo de Dios tenemos que ser de esos siervos que están abajo, en la parte más dura. ¿Por qué? Porque aquellos rápidos movimientos consumían las fuerzas de los esclavos. Todos eran esclavos y todos iban remando. Estas 3 hileras, hermanos, hacía que el barco pudiera moverse. Los que estaban debajo de ellos se hallaban encerrados. Los que estaban arriba, los primeros de arriba, les llegaba un poco de viento, ¿verdad? Estaban un poco más cómodos. Los de medio estaban un poquito más complicados, pero los de abajo, a esos Pablo se refiere, siervos uperetes, o sea, los que van remando en la parte inferior. Esas personas, hermanos, llevaban el rigor más grande, el calor y la fatiga de un trabajo penoso. Pablo describe a los siervos de Dios como uno de ellos.
los siervos de más abajo. No somos capitanes, decía Pablo, ni dueños de la nave, sino solo remeros. Somos los remeros de Dios. En un instante le puse así el título al mensaje, después lo quité. Los remeros de Dios, los que van remando en la nave de Dios. Había uno dentro de... Es interesante porque esos hombres no podían remar cada uno, ahora le doy yo, ahora no. Tenían que ir todos al unísono. Porque había otro siervo que estaba marcando el paso con un tambor. Y a ese paso tenían que ir todos. Ellos pasaban su existencia en lo profundo de las embarcaciones. Quizá nosotros seamos despreciados igual que ellos. ¿Sabe qué? Dicen que estos cuperetes, los miembros, los siervos de más abajo, eran los más despreciados en el tiempo romano. Y Pablo les está diciendo: así ténganos los hombres como servidores. Hermanos, servirle a Dios es difícil, es costoso, pero es el privilegio más grande que puede haber. Servirle al Señor con todo el corazón. Y quizá, siendo servidores de Dios, seamos los más despreciados, que eran estos cuperetes. Los remeros bajos sirven a Cristo, al capitán y maestro, ayudando a avanzar la nave de la iglesia hacia el puerto de los cielos. Esa es la idea. No importa, hermano, si a usted no lo aplauden, no importa si usted no es famoso, no importa si usted haciendo la obra de Dios es vituperado por alguien. El Señor dice: no importa, usted está trabajando, llevando el barco del evangelio a un lugar que Dios desea. En la segunda parte del versículo, el versículo en cuestión, Pablo le da el balance, porque no solamente un siervo es aquel que va trabajando en la parte de abajo, sino también que Pablo les dice que es, aparte de siervo, administrador. ¿Okay? Dice: así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores. Esa es otra parte, esa es otra función de los siervos, y ya vamos a ver. Pablo les dice: si somos siervos, sí somos siervos remeros, es cierto, de los de más abajo, de los que prácticamente llevan la parte más pesada, pero también somos administradores. ¿Quién es un administrador? Bueno, más que todo se conoce hoy como un mayordomo. ¿Okay? Ese que está ahí es un mayordomo administrador. Ese mayordomo, usted lo ve que está bien vestido y tiene autoridad y tiene toda la confianza de su amo, pero él no es el dueño, pero él da órdenes. O sea que Pablo dice: mire cómo es el balance de los siervos de Dios. Sí somos de los remeros, de los de más abajo, pero también tenemos autoridad delegada de parte de nuestro Señor como mayordomos y como administradores. Administradores hasta de nuestra propia vida. ¿Okay? Entonces, aquí Pablo está hablando de su responsabilidad como apóstol. Soy un remero, pero también soy un mayordomo. Como siervos, hermanos, tenemos el privilegio de servir al Señor. Hermanos, ese es un privilegio que nunca lo vaya a abandonar usted. Y yo le he dicho hasta el cansancio que en esta iglesia está la oportunidad para que usted quiera servir al Señor. Aquí está la oportunidad. Pero también es una responsabilidad. Es un privilegio, por un lado, pero también una responsabilidad de cuidar y administrar los tesoros del reino. Administrador, hermano, denota a la persona en quien se entrega toda la responsabilidad y toda la confianza. El máximo ejemplo, esto es bien importante y ya lo vamos a leer. El máximo ejemplo de un mayordomo o de un administrador lo encontramos en la vida dígame de alguien en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue un siervo pero llegó a ser un mayordomo donde prácticamente él dirigía todo? José. Ahí encontramos nosotros en José, Génesis capítulo 39. Lo he puesto así porque la intención no es explicarlo, sino la intención es leerlo. ¿Cuántos ven esa letra? Que están jóvenes todavía.
Bueno, vamos a ver entonces, váyase ahí, con lo que yo le voy ayudando, usted se va guiando. Solamente quiero contarle la historia, ¿verdad? De cómo José llegó a ser un administrador y lo que significa ser un administrador. Somos siervos superetes, no se lo olvide, pero también somos mayordomos de las peticiones del Señor, de los misterios de Dios. Dice aquí la palabra del Señor: llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor, y esto es importante, yo lo he subrayado, pero el Señor estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor, el egipcio, quien vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia ante los ojos de Potifar. ¿Y qué? Y le servía. Era un siervo, pero y dice, y le servía. Potifar lo puso a cargo de su casa y entregó en su poder, ¿qué? Todo lo que tenía lo entregó Potifar en el poder de José, porque lo hizo un administrador, un mayordomo. Ojo, y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Un administrador se encargaba de lo que pasaba en la casa y de lo que pasara fuera de la casa en las posesiones de su señor. 6. Él dejó todo lo que tenía en manos de José, y teniéndolo a él, no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Lo único que José no controlaba era lo que iba a comer el faraón, el rey. Era lo único. De ahí todo lo dejó en sus manos. Oh, y había otra cosita que tampoco podía tocar, que era la esposa de Potifar. El mayordomo, hermanos, es el que administra los bienes de su amo. Ese es el mayordomo. Como edificios, campos, finanzas, alimentos, hasta otros siervos, y en otras oportunidades hasta los hijos del Señor los controlaba o los cuidaba un mayordomo. José tenía toda la confianza de su amo, Potifar, para administrar todo menos su esposa. Menos su esposa. Ahora, mire qué interesante. De todo lo que tenía, nunca le vino intención a José, ni tentación, sino más bien la tentación viene en lo que usted no puede tocar. Es interesante eso, ¿no? Usted le dice a un niño, mire, por favor, no me vaya a tocar esa caja. No, los niños están en competencia ya viendo quién va primero a tocar la caja. Porque es algo así, ¿no? Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo pueden comer, pero solamente de un árbol no pueden tocar. ¿Y qué pasó? Esa fue la tentación. Bueno, en este caso, Satanás, porque sabemos que toda la tentación y toda la intención viene de Satanás, dice que hizo que la mujer de Potifar se enamorara de ese joven José, joven hermoso y joven inteligente. Ahora, la tentación vino precisamente por ese lado. Ojo con esto, hermano, bien importante. Aunque a los ojos de los hombres todo tenía sentido, porque José fue acusado de que fue un mal administrador porque se sobrepasó con la esposa de Potifar. ¿Eso es cierto? No. ¿Pero por qué lo sabe usted hoy? Por la palabra de Dios. Pero si a alguien le dice, mira, aquí están las pruebas, esta persona me quiso violar, y entonces dice, bueno, pues sí, mira, lastimosamente, ahí está la prueba. Hoy nosotros creeríamos quizá, al igual que creyó Potifar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay una cosa bien importante. Hasta Potifar desconfió de José. Sin embargo, ante los ojos de Dios, José fue hallado fiel, inocente. Pero ¿sabe cuántos años estuvo en la cárcel José por ese falso testimonio? 12 años. 12 años. Wow, es tremendo, ¿no? Es tremendo ver cómo no importa si
nosotros estamos haciendo bien las cosas delante de Dios, ante Dios somos fieles e incluso Dios va a permitir. Sin embargo, hermanos, esos 12 años estaban dentro del plan de Dios. Porque si no hubiera sido por eso, José no hubiera llegado donde realmente Dios quería que llegara. Dios conoce todo en nuestra vida. Por eso Pablo dice, demos gracias a Dios en todo, no por todo. Hoy en este tiempo de esta dificultad, demos gracias a Dios, no por eso, sino a pesar de eso, démosle gracias a Dios. Amén. Él sabe lo que tiene en mente y esperamos que Dios nos proteja y nos cuide y seamos nosotros buenos mayordomos y buenos administradores y no hagamos las cosas al revés. Un administrador no es el dueño. Eso es bien importante, porque Pablo les está diciendo, no somos el dueño, pero tenemos la autoridad del dueño. Pero tiene toda la confianza de su amo. Eso es muy bueno, pero también es peligroso. ¿Por qué? Porque se puede abusar de la confianza. Eso es tremendo, hermano. Si a usted le dan la confianza, por favor, no la destruya. ¿Sabe que hay momentos en mis tiempos de oración que yo me pongo a pensar? A veces me desanimo y me pongo a pensar y me pongo a contar las bendiciones y digo, Señor, y empiezo a contar esto que yo hago, hermano, aquí hoy. Esto no tiene precio. Poder predicar la palabra de Dios, pero esto requiere una confianza. Y mantener esa confianza. El día que yo la pierda, hermanos, ese día se acabará quizá esta bendición que Dios me daba. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Igual en su vida, en su casa, en su trabajo, en su matrimonio, todo se requiere mantener la confianza, fidelidad en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto es bien importante. 1 Pedro 4:10 lo recapitula de una manera hermosa. Dice, cada uno según el don que ha recibido, yo no sé cuál es el suyo, administrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted sabe hacer algo hermoso para Dios, hágalo y hágalo de la mejor manera, porque eso me bendice a mí. Cuando usted recibe un don, tiene que saber que es por la gracia de Dios. Pastor, qué bueno lo que usted hace, qué bueno como usted es por la gracia de Dios. El día en que yo empiece a pensar que es un mérito propio, ya estoy siendo descalificado para servir al Señor. Un siervo de Dios no toma crédito propio. Toda la honra se la da al Señor, a Dios. Es un don espiritual, es un regalo. No se puede ganar. Yo no puedo ganar esto, yo no me lo he ganado. Porque un don no se puede ganar. Un regalo no se puede ganar. Un regalo es diferente a un premio. Por un premio usted lucha, pero por un regalo no. Un regalo es por gracia. El premio sí, porque uno trabaja. No se puede buscar. Y tampoco se puede trabajar para eso. Solo tiene que ser recibido mediante la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Y es para beneficio de la iglesia, no para ganancia personal. Ahora ellos mismos fueron cantantes, un ejemplo, famoso. Entonces, y ahora yo ya no solo canto en la iglesia donde Dios quiere que yo bendiga, sino que ahora yo ya salgo a otros lugares y estoy haciendo de mi don y de mi talento que Dios me dio un negocio para beneficio personal. Cuidado con eso. Un día tendremos que dar cuentas al Señor. Como administradores, como mayordomos, tenemos que darle cuenta a Dios de todo lo que nosotros hacemos en su nombre. Además de un servidor, Pablo pide ser considerado como un administrador que era el encargado de una casa grande. En relación con el señor de la casa, el administrador era un esclavo, porque ese administrador, ese mayordomo, era un esclavo dentro de la obra del Señor. Pero con relación a los esclavos, ese mayordomo era un señor, con una autoridad delegada de parte de Dios. Hermanos, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Mateo 28. Le digo, por tanto, id. En ese momento que el Señor dice, por tanto, id, le está diciendo, en esa autoridad yo se la doy a ustedes, una autoridad delegada, y en mi nombre, y empieza a predicar el Evangelio, a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un mayordomo con una autoridad delegada, pero que tiene el respaldo de su Señor. Ejemplo, José. José era un siervo, pero era el administrador, era el Señor. Cuando sus hermanos llegan, pues no lo reconocen. Dentro de todos era un señor, era un administrador, pero era alguien que estaba bajo el cuidado de su Señor. El administrador era ayudante del Señor para regular las preocupaciones de la familia, proveer comida para la casa y ver que se sirviera a tiempo y forma y en cantidades apropiadas. Todo eso lo hacía el mayordomo. Él recibía todo el dinero, los mayordomos. Gastaba lo necesario para el mantenimiento de la familia. Y hay una cosa bien interesante, hermano, que un mayordomo tiene que tener, un administrador. Tiene que llevar cuentas exactas. Hermano, ese es uno de los grandes problemas nuestros, que no llevamos cuentas exactas, y cuando nos llaman a cuentas, nos asustamos. Porque en su momento usted tiene que llevar todo bien arreglado delante de Dios, porque un día vendrá el Señor y le pedirá cuentas. Un día menos pensado su Señor lo llamará a cuentas. Hay un dicho, ¿verdad? Un refrán. Cuando alguien muere dice, no, ya está dando ¿qué? Cuentas. No hoy decimos nosotros, no, este desorden que tengo ya lo voy a solucionar. Nunca lo solucionó. Hoy tiene que solucionarlo, tiene que ponerse a cuentas con su Señor. Todos un día tenemos que dar cuentas ante nuestro Creador. Fíjense, hermano, que como seres vivos tenemos la responsabilidad de administrar la vida que Dios nos da. Porque aparte de los animales, nosotros sí conocemos el bien y el mal. Usted tiene que ser un buen administrador de su vida. Todos un día, ¿verdad? Y como iglesia seremos evaluados en nuestro servicio. Y administradores, dice Pablo, que Pablo era un administrador, ¿pero de qué? De los misterios de Dios. ¿Qué administraba Pablo y los otros apóstoles de Dios? Administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio? Un misterio, hermanos, es algo que está reservado o encubierto para otros, pero revelado para nosotros. Administradores de los misterios de Dios. Ellos administraban en el sentido de preservar y proteger. Pablo estaba puesto ahí como administrador para cuidar la iglesia, para proteger la iglesia y por la guianza de su Señor darle el alimento y el cuidado a la congregación, que de eso se trata la vida pastoral. La vida pastoral es para guiar a las ovejas, pero no es que las ovejas ponen el menú. No las ovejas le van a poner el menú al pastor. El pastor tiene que conectarse con el Señor para que el Señor le diga al administrador qué cosa le va a dar a las ovejas. Cuido, ¿verdad? Y en todo esto, Pablo dice que en un sentido preservaba y protegía, y dispensaban en el sentido de distribuir la palabra de Dios. Cuando Pablo escucha críticas acerca de él, y esto es bien importante, hermanos, a veces uno dice, pero ¿dónde puedo encontrar una iglesia donde no hayan problemas? Voy a buscar entonces un pastor que sea un tremendo pastor, que predique bien la palabra de Dios, porque me imagino que esas ovejas que oyen esas predicaciones de ese tremendo pastor, esa iglesia es bien educada, esa iglesia ahí no hay problemas. Bueno, yo le voy a decir que después del Señor Jesucristo, el mejor predicador fue Pablo. Y mire el relajo que se tiene en Corinto. O sea, no es por lo que usted escucha, sino es por lo que usted aplica. Porque ellos habían escuchado una buena predicación, un buen fundamento. Después había venido Apolos, que es el que había venido sembrando, regando después de Pablo, que dice la Biblia que Apolos era poderoso en las Escrituras. Era un hombre tremendo en las Escrituras. Sin embargo, tenía una iglesia con problemas. Entonces, no es tanto
la palabra que se da, sino la aplicación que cada uno de nosotros le damos. Porque Pablo recibía críticas de su propia iglesia. Usted sabe, hermano, que a mí ya me han dicho en esta iglesia de que yo no soy cristiano. Yo, como pastor, no soy cristiano. Y pastor, ni mucho menos, de esta iglesia. Ahora, y eso es nuevo, no es nuevo. A Pablo le decían en la iglesia de Corinto que a él no lo reconocían como pastor. Se habían infiltrado dentro de la iglesia personas que no reconocían el evangelio, que no reconocían la autoridad delegada de Dios al apóstol Pablo, y lo tenían como un falso apóstol. ¿Y sabe cuál era una de las cosas por lo cual a él lo criticaban? Y decían: tú no puedes ser un apóstol como los 12 porque tú no calificas, ¿verdad, hermano? Que hay requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Y esos requisitos ninguno de nosotros en este tiempo los cumple. Número 1 es haber visto al Señor resucitado, haber estado con Él. Número 2 es haber estado en su servicio de 3 años y medio, entrar y salir. Y número 3 es haberlo visto a Él resucitar. Ninguno de nosotros lo hemos hecho. Entonces decían, Pablo no cumple esos requisitos porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y ahora tú dices que eres el apóstol y venían, hermanos, venían prácticamente a criticar al apóstol Pablo. Pero Pablo solamente podía decir algo. Solamente podía decir algo que es una de las cosas que a mí me consuelan. Pablo les podía decir: les he dado la palabra. Es más, a los efesios les dijo: yo les he dado la palabra de Dios, les he predicado de todo a ustedes. Yo me voy, allá ustedes lo que hacen con la palabra. Entonces, es interesante esto, porque Pablo como administrador les daba la palabra, aunque prácticamente ellos no aplicaran lo que Pablo les había dicho. Como un buen administrador, eso es lo único que realmente le importaba a Pablo. Y es bien importante, hermanos, que nosotros pensemos bíblicamente. Es bien importante que nosotros como hijos de Dios pensemos en lo que Dios dice más que en lo que el mundo dice y piensa, porque lo que Dios dice es lo eterno. Mientras, como un buen administrador, eso es lo único que realmente le importaba a Pablo, mantenerse fiel al mandato de su Señor. Es lo que realmente importa para un administrador. Un administrador recibe la orden del Señor y no va a venir otro siervo y le va a decir: mira, no lo hagas de esa forma. Le va a decir: mira, tu fórmula puede estar muy bien, pero esa no es la orden que yo recibí de mi Señor. El buen administrador sabe que tiene que serle fiel al Señor. Vamos a ver el versículo 2. Y ya vamos entrando ya a la parte final. 1 Corintios 4, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Quién es un administrador? Un mayordomo. Se requiere de esos mayordomos, de esos administradores, que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Mire, hermano, esa palabra es una palabra tan alentadora para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no se pide otro requisito que sea inalcanzable para nosotros. No se está pidiendo que sea inteligente. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No se pidió destreza. A veces uno dice: pero ¿cómo hago yo para servir al Señor si yo no sé nada? No. Dios no te pide eso. Dios lo único que te pide es que tú seas fiel. No te pide títulos, aunque estudia y prepárate, pero no es eso lo que Dios te pide. Dios te pide que seas fiel. Mire, no te pide que seas famoso o que tus videos se vean en todo el mundo. No, Señor, lo único que Dios te pide es que tú seas fiel. Se requiere fidelidad. La fidelidad está al alcance de todos nosotros. Hoy usted tiene el requisito que Dios le da para ser un buen mayordomo: fidelidad. Es una palabra que hay que saberla entender. ¿Qué significa fidelidad? Bueno, fidelidad es firmeza y constancia, fiel.
Hablaba un día de esto con alguien y le decía, ¿sabe? Se me viene un ejemplo, son las rocas que están en el mar, que son golpeadas por las aguas. Van y vienen, las golpean como ser, y ellas permanecen fieles. Bueno, eso es una idea de la fidelidad. Mantenerse fiel, no importa que vengan, que vayan. A mí, hermanos, una de las cosas que me asombra de un hijo de Dios es saber que hace 3, 4 años lo vi y preguntarle y decirle, no, sigo sirviendo al Señor. Digo, qué bueno, porque no es que no te ha venido problema, no es que no se han desanimado gente a tu lado, no, miles, muchos, pero qué bueno que tú te has mantenido fiel. Se requiere, hermano, que el siervo de Dios sea hallado fiel. Firmeza y constancia en los efectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Sea fiel, hermano. Dios premia la fidelidad. Hace poco falleció un vecino que siempre lo veía. Cuando yo venía con mis bolsas y las metía al carro y las sacaba y me veía, y yo en la mente mía dije yo, a esta persona, él falleció. Yo digo, no sé dónde está, pero quizás podría decir, vale la pena, ¿no? La fidelidad de aquellos que le sirven al Señor. Hermano, la fidelidad es algo tan importante. El hombre aborda muchos temas aislados. Fíjese que en la iglesia y en el mundo hay muchos problemas. Problemas en los matrimonios, problemas en el hogar con los hijos, grandes problemas. Problemas financieros. Y el mundo es experto en cada uno de esos temas. Y hay conferencias y hay reuniones en los hoteles para hablar de... Obviamente le cobran como $200 por ir a una conferencia de esas. Y el mundo es experto en cada tema. Le voy a decir una cosa. Son temas aislados tratando de resolver los problemas que enfrenta la humanidad. Yo creo que muchos de nuestros problemas se aminorarían si nosotros entendiéramos y aplicáramos en nuestra vida esta palabra: fidelidad. Fidelidad a Dios en primer lugar. Ejemplo, aquí puse un ejemplo. Un hombre de Dios que entiende esta palabra no podría serle infiel a su esposa porque tendría que serle infiel a Dios primero. Si yo entiendo esta palabra, yo digo, yo no estoy pensando en mi esposa primero. Estoy pensando en serle fiel a Dios. José, dice la Biblia que la esposa de Potifar todos los días la asediaba, y algunos comentaristas dicen que era una mujer muy elegante, muy cuidada, con siervas que le daban sus masajes aromáticos, una mujer bonita. Se enamoró de este joven y dice que todos los días lo asediaba y le decía directamente: acuéstate conmigo. Todos los días. Pero ¿qué era? José era fiel a Dios, porque Dios lo había prosperado en todo, y dijo: no, Señor, yo para serle infiel a Potifar, primero tengo que ser infiel a mi Dios. Todos nosotros, cuando nos enamoramos y tenemos familia y tenemos esposa, esposo, tenemos celos. Y hasta cierto punto el celo es importante en su medida, porque es cuidar lo que es mío, ¿verdad? En ese sentido. Pero ese celo no va a hacer que tu esposa sea fiel. Esta persona tiene que llegar a un encuentro personal con Cristo y decirle: Señor, yo quiero serte fiel a ti. Y el esposo y la esposa por separado. Entonces nosotros resolvimos ese problema con mi esposa. Y éramos celosos los dos, ¿verdad? Celoso de tal manera como aquel hombre que vio que a lo lejos se veía una sombra y un sombrero, y ya de lejos ya veía que en la otra sombra era la esposa que le estaba teniendo, y ahí iba con el machete. Cuando se dio cuenta, no, era un sombrero que estaba ahí, lo habían dejado colgado un cerco. Pero ya venía el hombre con esa idea de que ya yo vi esto. Esos son celos enfermizos. Y una persona que es así no es feliz nunca, porque se ha perdido la confianza en primer lugar y no hay fidelidad. José no le fue infiel a su amo Potifar porque primero le fue fiel a Dios. Entonces yo creo que en vez que hayan que son buenos los cursos y los temas individuales,
Creo que el problema se resuelve cuando yo decido ser fiel a Dios. Se requiere del administrador que cada uno sea hallado fiel. Y esa es otra palabra que está al alcance de todos nosotros. Si usted no ha sido fiel, hoy es el día en que usted diga: yo quiero ser fiel. No importa cuántas predicaciones usted escuche, si no es fiel, nunca avanzará en su vida. 52 predicaciones hay aquí al año y me preocupo como pastor de que sea palabra de Dios. Pero el otro año usted va a estar igual o peor. ¿Qué pasó? ¿Dónde está toda esa palabra? Bueno, usted no ha decidido ser fiel. Los siervos administradores tenían que ser manejadores eficientes sobre los recursos de su señor. Un administrador nunca poseía propiedad o recursos con los que trabajaba. Él simplemente los manejaba para su señor y tenía que manejarlos fielmente. Yo le digo a Mercy, cuando el Señor me llame como su siervo, Él me va a pedir cuentas. Y yo trato la manera de ser fiel. Créame que hay veces me han dado ganas de serle infiel a Dios para serle fiel a los hombres, y no es posible. Hay que ser fiel a Dios, aunque siéndole fiel a Dios pareciera que usted es infiel a los hombres. Pablo dijo eso: es mejor obedecer a Dios. Bueno, es mejor serle fiel a Dios. No, ¿qué dijo Pablo? Pablo dijo: prefiero obedecer a Dios. Vamos a ver. Quiero ir al versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, hablando del Señor de la obra y que va a dar cuenta, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Ok? Si usted piensa algo de alguien y no tiene seguridad, cálmese y no juzgue antes de tiempo. Y aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Él es el que manifiesta lo que hay en el corazón. Entonces, y aquí hay una palabra, hermano, que yo la subrayé porque es bien extraña. Entonces cada uno recibirá su alabanza ¿de quién? De Dios. Mire, hermano, esa palabra no sé si usted la entiende, pero ¿quién es el único que merece alabanza? Y lo hemos predicado, ¿verdad? Él es el único que merece alabanza. Pero ¿sabe qué? En este momento, en cuanto a la fidelidad y en cuanto a la mayordomía en su obra, el único que recibe alabanza tomará un espacio para poder darle alabanza a usted. ¿Qué es lo que es alabanza? No es que Dios lo va a adorar a usted. No, porque alabanza prácticamente es un elogio. El Señor de la obra un día va a elogiar a aquellos que fielmente se han portado en su obra y los va a llamar a que disfruten de su reino. Pablo sabía que tenía algo de alabanza de parte de los cristianos. ¿Sabe que Pablo en la iglesia de Corinto tenía un grupo que eran los de él? Porque unos decían: yo soy de Pablo. Eso con Pablo era su ídolo. Era una alabanza de los hombres, pero Pablo decía: no, a mí no me interesa esa alabanza, porque eso es una alabanza dañina, porque no puede alabar a uno y odiar al otro. O sea, no va de acuerdo a la voluntad de Dios. A Pablo no le preocupaba ni le alteraba nada de la alabanza de los hombres, porque un grupo lo quería, pero él sabía que había un día por venir cuando nuestra alabanza, nuestro elogio vendrá de Dios y no de los hombres. Usted sabe, hermano, que los hombres hoy le están diciendo cosas bonitas a usted y mañana le están diciendo: crucifíquenle. Prueba de eso: hoy nos estamos jurando amor eterno, mañana te odio. O sea, así son las promesas nuestras, así son las caricias nuestras. Pero Dios no es así. Dios es diferente. Alguien dijo: este es el único momento en el que aquel que recibe alabanza alaba a los siervos fieles. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 25, versículo 23. Su Señor le dijo, aquí está, mire ya el Señor llamando a sus siervos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo
de tu Señor. ¿Qué es lo que está premiando el Señor aquí, de este siervo? La fidelidad. Sea fiel, hermano, sea fiel. Fidelidad y no en nuestras habilidades. El Señor nos recompensa en base al a la fidelidad. Buen siervo y fiel. Conclusión de nuestro mensaje. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, el último versículo. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Esto es bien importante. Por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No, ni Apolos, ni yo, ni Cefas, ni nadie, ningún hombre es más que nadie. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Esta palabra, no pensar más de lo que está escrito. Pablo quería que los corintios aprendieran una manera más apropiada de ver a los siervos de Dios. Pablo quería, y Dios quiere para nosotros hoy, que nosotros aprendamos a pensar bíblicamente. Tengamos cuidado, hermanos, de no pensar más de lo que está escrito. Y cuando preparaba este mensaje, yo le pedía perdón a Dios. ¿Por qué? Porque quiero usar esta parte quizás saliéndome un poco del contexto, pero lo quiero aplicar. Aunque Pablo le dice a los corintios de una manera puntual, no piensen, no piensen de otra manera que no está escrito. Ahora, Dios en lo general quiere que nosotros tengamos una mente bíblica. Y quiero terminar diciendo esto. ¿En qué cosas piensa más usted? ¿En lo que está escrito o en lo que se dice por ahí? ¿Qué cosa tiene más poder en su mente y en su corazón? ¿Lo que oye por ahí que no está escrito en la Biblia o lo que está escrito en la palabra de Dios? Dice, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hermanos, si nosotros aprendemos a no pensar más de lo que está escrito y nos refugiamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a vivir fielmente, confiados en que nuestro Señor está en control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Amén. Con cuánta facilidad nos movemos a pensar más de lo que está escrito. Hoy, la humanidad entera está en pánico. Eso pues no sería tanto el problema. El problema es que los hijos de Dios estén en pánico. Dios nos invita a no pensar más de lo que el Señor ha escrito. Yo creo que no debemos pensar más ni menos, sino pensar en lo que está escrito, porque lo que está escrito es la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has hablado de un tema tan importante y tan sencillo que cada uno de nosotros aplica para ello. La fidelidad, Señor. La fidelidad. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos. En primer lugar, Señor, a ser siervos, uperetes. Esos siervos que están al fondo, olvidados, que nunca salen a la superficie para ser aplaudidos por los hombres. Pero también, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos. Administrador de mi esposa, administrador de mi esposo, administrador de mi hermano, administrador de mi hermana, administrador de mis padres, administrador en la iglesia, administrador de mi vida, administrador de mis finanzas, administrador, Señor, de todo lo que tú has puesto en mis manos, para que aquel día, oh Dios, pueda presentarme delante de ti y tú puedas decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a aplicarla, a ser fiel y a ser buenos mayordomos de lo que tú has puesto en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, y te glorificamos.
Sabemos que con esto, Señor, honramos tu nombre cuando somos hallados fieles. Te pedimos, Señor, que nos perdones en nuestra vida, quizás por haberte fallado, porque todos, Señor, de una o de otra manera te fallamos. Pero gracias porque tú nos invitas y tú nos llamas a estar a cuentas contigo ya, a ponernos a cuenta contigo, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos perdones por aquellas cosas, Señor, que no hemos administrado bien, y que tú lo borres en este instante, oh Dios, y me des la oportunidad y la bendición de seguir escribiendo de aquí en adelante, Señor, basado en la fidelidad y basado, Señor, en la voluntad tuya para mi vida. Padre, muchas gracias. Ayúdame a humillarme delante de ti y a permanecer siempre a tus pies, porque solamente a tus pies, Señor, encuentro la bendición y encuentro, oh Padre Celestial, el refugio en mi vida. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos